Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Iveda Rieta Cruz, cursando la carrera de Pedagogía de Idiomas Nacionales y Extranjeros de la Universidad Estatal de Milagro. Aquí me encuentro con el docente Carlos Pérez, que labora en la Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín. Es un gusto y un placer poder hacerle la entrevista a usted. Muchísimas gracias por la invitación. A continuación, esta entrevista tiene el objetivo de recabar información sobre los estudiantes que presenten inconvenientes de tipo académico, sus causas y sus incidencias. La primera pregunta es, ¿en su grupo de estudiantes se evidencian casos de estudiantes con dificultades académicas? Sí, Ya. Como es afirmativa su respuesta, me puede dar de 1 a 3 casos críticos, los más relevantes que usted tenga. bueno, hablar de crítico no tanto así, pero se nota vacío, ¿no? En cuanto al dominio del conocimiento, en el caso mío, pues, en lo que es la asignatura de matemática, eh, debido a varios factores. Uno de los factores es que proceden de otros colegios, por lo general colegios fiscales, ¿no? Entonces, al parecer, debido al desfase de la pandemia, se ha venido arrastrando un conjunto de vacíos pues que a la larga han afectado en el desarrollo de las destrezas principales a nivel matemático. Otro caso un poquito delicado tiene que ver con los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales no vinculadas con una discapacidad, ¿no? Entonces, cuando uno tiene este tipo de estudiantes, es un reto, no es un desafío, porque uno tiene que hacer la adaptación curricular, uno tiene pues que considerar muchos factores, como por ejemplo el tema de la dosificación de los contenidos. Uno no puede presentarle un nivel de dificultad grado 5, hay que disminuir el nivel de dificultad. Entonces, en un aula con 45 estudiantes, que tenemos a los estudiantes que sí están avanzando a un ritmo constante versus aquellos que vienen de otras instituciones con vacíos un poco profundos y versus aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Entonces, para el docente de hoy es un reto totalmente. Entonces, de allí viene, obviamente, pues, la flexibilidad, ¿no? En cuanto a la escogencia de las estrategias metodológicas para tratar de brindar la mejor atención a toda la comunidad de aula. Listo. De acuerdo a su perspectiva, ¿están estos casos ligados a factores de índole familiar? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Me podría mencionar algunos factores que considera usted que están ligados? Ya, uno de ellos, hoy por hoy, es el que muchos de los estudiantes proceden de hogares disfuncionales. Mm, Esto quiere decir pues que vive solamente o con la mamá, o vive con la abuelita, o con el abuelito, o vive solamente con el papá. Y los padres laboran desde las 8 de la mañana y llegan casi 7 de la noche y los hijos pasan solos en la casa, sin supervisión, sin apoyo, sin control, sin motivación. Y por lo general ya cuando llegan los padres ya los encuentran casi dormidos. Entonces falta este apoyo, este acompañamiento y supervisión más que nada por parte de muchos de los representantes. listo. De acuerdo a su opinión, en los casos de los estudiantes que presentan problemas de índole académico, ¿apoyan los padres de familia en la educación de sus hijos? ¿Sí o no? Bueno, de que apoyan cuando se los llama, cuando se los convoca a un encuentro entre el docente que le va a informar, ¿no? Ujú. La situación del estudiante, pues uno procura establecer una carta de compromiso donde se motive a que el padre de familia pues le brinde un poco más de atención en el hogar a su representante Entonces se podría decir de que sí los padres de familia apoyan a los estudiantes, cuando son convocados, sí. solo cuando son convocados. Y cuando no han apoyado, me podría decir unas posibles causas de por qué no lo hacen. Tal vez la falta de tiempo.
Sí, una de ellas es el tiempo, ¿no? Los Ujú. hogares hoy por hoy tienen pues que padre y madre, o a veces madres solteras, sacar adelante a sus hijos. Y el pago de una colegiatura obviamente demanda un sacrificio y eso demanda también que un padre o una madre tenga que hacer trabajo de sobretiempo y Y llegar a estoy más veces ausente. 9 de la noche. Entonces, desde esa óptica, obviamente el factor socioeconómico, doméstico, impacta directamente en todas las familias de la Ujú. sociedad ecuatoriana. Ya. De acuerdo a su perspectiva, en su grupo de estudiantes, ¿existen estudiantes con dificultad de aprendizaje? ¿Sí o no? Sí. De ser afirmativa su respuesta, por favor me puede mencionar unas posibles causas. Ya, una de esas causas, repito, son, por ejemplo, un caso de ellos, un estudiante que tiene ya diagnosticado previamente por psicología clínica, eh, lo que tiene que ver el TDAH, ¿no? El famoso déficit de atención. Atención. Entonces, a ese estudiante se le complica la comprensión de los aspectos procedimentales, analíticos y algebraicos en cuanto al aprendizaje de la asignatura de matemáticas. Entonces, allí, en esos casos, uno tiene que brindarle un mayor acercamiento, una atención más, Especial. más personalizada, ¿sí? Ujú. Ya. De acuerdo a su perspectiva, en su grupo de estudiantes, ¿ha observado estudiantes que presentan hiperactividad? Y si las ha Bueno, presentado, ¿me puede mencionar algunos ejemplos de las manifestaciones de hiperactividad que han tenido algún estudiante suyo? ya, en cuanto a jóvenes estudiantes con hiperactividad, en parte sí, porque el chico hiperactivo es aquel que se quiere levantar sin pedir permiso, se moviliza. Yo, honestamente, yo no me complico porque el estudiante tiene que tomar conciencia de sus actos. Entonces, que toda consecuencia tiene su antecedente y también el docente tiene que tratarlo con bastante empatía, con bastante solidaridad y sobre todo, como son estudiantes que tienen un poquito más de energía, vamos a decirlo así, psíquica, psicológica, uno tiene que brindarle espacio para que también nos apoyen hasta en la misma cátedra, tomando la asistencia o trabajando en equipos. Por lo general son estudiantes que comprenden rápido y como comprenden rápido, yo tengo que obviamente pues crearles Facilitarle espacio tareas. para que ellos puedan participar también y hacer las funciones pequeñas de acompañar también a aquellos compañeros que no aprenden tan rápido, porque el aprendizaje tiene sus momentos, tiene sus velocidades. Entonces, estos niños con esta hiperactividad no solamente se expresan en que se sienten o se paren pidiendo o no pidiendo permiso, sino también que se demuestra en la capacidad de aprendizaje. Son ligeros en esa capacidad. Entonces, frente a eso, un docente no tiene que asustarse, solamente hay que crear espacio para que también participen y ayuden en la clase. Oye, de acuerdo a su perspectiva, en su grupo de estudiantes existen estudiantes que presentan dificultad para realizar sus tareas. Bueno, hoy por hoy, sí, contesto que sí, pero hoy por hoy uno de los mecanismos para contribuir a reducir ese porcentaje de estudiantes que no cumplen las tareas es el desarrollo de las actividades individuales prácticas y grupales prácticas dentro de los periodos de clase a nivel semanal. Claro está que también se envían tareas a la casa para que exista el aprendizaje autónomo. Pero como hoy estamos en una nueva realidad del aprendizaje que está en acompañado con lo que es las TICs, el uso de las plataformas, muchas veces el estudiante se le complica un poco cuando, por ejemplo, al inicio de los 2 primeros meses del periodo lectivo, los padres no han comprado todavía la licencia, por ejemplo. Ya esa es una limitación. O sea, ahí el Entonces, se docente, podría decir que el no tener los materiales didácticos listos, eso es una causa por la que claro, tienen dificultad para realizar sus tareas. es una limitación, sí. Ujú. O ya. De acuerdo a su perspectiva, en su grupo de estudiantes existen estudiantes con problemas de conducta. De ser afirmativa, ¿me puede dar ejemplos de las modificaciones de conducta que tienen? A ver, diría que sí.
En cuanto a problemas de conducta, uno de ellos es el irrespeto a la autoridad, ¿no? En este caso, la figura de un superior, como por ejemplo un inspector de planta, como a los mismos docentes, ¿no? De no querer acatar las órdenes. Entonces, en ese momento se produce muchas veces ciertas fricciones, ¿no? En el aspecto comunicacional, a veces cruzan la línea del respeto, del irrespeto. Entonces, en ese momento uno tiene que tomar decisiones muy inteligentes que busquen llevar al chico a un estado de reflexión, porque lamentablemente hoy muchos de los jóvenes están bajo la influencia de su contexto social, que emulan y reproducen conductas que ellos consideran que son correctas cuando no lo son. Entonces, desde esa óptica, uno tiene que saber ubicar en el tiempo y en el espacio al estudiante de que tiene que aprender a respetar a sus docentes, a los superiores, para poder convivir, ¿no? Lo que hoy se habla de summa causae, ese convivir pacífico, ese aprendizaje en una cultura de paz, sobre todo. Entonces, en resumen, ¿usted considera que las conductas aprendidas en casa las replican en el colegio? Claro, no solamente dentro de la casa, ¿ah? Porque el estudiante tiene influencia también de su microgrupo social, de sus amigos, Mm, vamos a decirlo así, de su barrio, donde ya. hoy por hoy las estadísticas son claras que en sectores como el centro de Guayaquil, el sur de la ciudad, oeste o noroeste, pues hoy se escucha bastante el tema del abuso y del consumo de bebidas alcohólicas o el consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, que alteran la actividad psíquica, que en este caso influencia el comportamiento de los jóvenes. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la teoría de Albert Bandura del aprendizaje vicario, obviamente lo que observa un niño o un adolescente, él pretende duplicarlo sin analizar y medir las consecuencias. Entonces ahí aparece la figura del docente o de un superior, de un inspector, para mediatizar la situación para que él sepa que él está equivocado. Claro. De acuerdo a su perspectiva, en su grupo de estudiantes, existen estudiantes que usualmente se encuentran deprimidos, nerviosos o irritables. De ser afirmativa su respuesta, menciona las posibles manifestaciones y causas. La respuesta es sí. Hoy por hoy, después de 2 años y medio de pandemia, algo que ha quedado, una impronta, ¿no? Un sello que ha quedado en la estructura psíquica de la mayoría de los adolescentes y también de los padres, es pues obviamente la influencia o el desarrollo de estados grandes de ansiedad que pues desembocan a estados depresivos, estados de soledad, de pensamientos recurrentes, de sentimientos de soledad, aún estando acompañados. Entonces, cuando la persona está acompañada físicamente de alguien, pero se sigue sintiendo sola, está desarrollándose, está fraguándose en este caso, estados depresivos, ¿no? Que si no se comunican a tiempo, esto pues obviamente va a enraizarse y va a producir un efecto mucho mayor, ¿no? Que Ujú. son pues los posibles intentos de suicidio, que es lo que hoy también se está viendo en niños de 12 años, 13 hasta 14 años. Entonces, yo considero uno de los factores como de génesis, de origen, es el tema de la pandemia, el tema de haber estado, es, de ese Aislado. distanciamiento que se generó, el cortar con las relaciones interpersonales físicamente hablando. Eso es clave. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, un abrazo de 8 segundos entre una amistad genera que el cerebro emane la oxitocina. Y la oxitocina contrarresta, en este caso, el cortisol, que cuando sube en gran medida genera el estrés, genera el cansancio, genera la depresión y genera los infartos cardiorrespiratorios. Entonces, 2 años y medio sin poder estar cerca de la familia, de los amigos, eso ha venido impactando en la estructura psicológica de los hogares. Otra causa, los divorcios en el hogar. Oh, Eso ha afectado bastante la separación. Y en la pandemia, según el INE, la tasa de incremento del divorcio, pues, creció por las nubes. Se triplicó, dice el INE. Entonces, esto es otra consecuencia
justamente de la depresión, de la angustia, de los estados de angustia. Te voy a dar 3 ejemplos. Yo he estado dando las clases y de repente veo al estudiante salir corriendo como flash. Yo me quedo tranquilo porque en ese momento le está dando un ataque de pánico. Entonces, yo estoy entrenado para esto porque conozco que eso le viene al ser humano sin que lo busque. Llegó, le da angustia, le da taquicardia, se baja la presión, se vuelve a subir, el rostro se pone rojo y le da por correr pensando en que se va a morir, porque son los primeros pensamientos que vienen a la mente de ese adolescente. Otro caso que tuve, bajando las gradas, me tocó ver desplomar a una señorita de 14 años dándole, por ejemplo, epilepsia, se estrelló contra la pared. Entonces, todas estas anomalías conductuales, psicológicas, realmente es parte de la nueva realidad que estamos nosotros viviendo en esta educación que estamos todos los maestros de todo el Ecuador. Oh, ya. De acuerdo a su perspectiva en su grupo de estudiantes, existen estudiantes con problemas de socialización escolar, adaptarse al entorno, hacer y mantener amigos, etc. De ser afirmativa su respuesta, me puede mencionar las posibles manifestaciones y causas. La respuesta es sí. Ujú. A ver, uno de los primeros factores es cuando un estudiante procede de un colegio y se cambia, un proceso de Ya. adaptación, de tratar de conseguir nuevas amistades, y eso hoy por hoy es muy difícil porque dentro de las aulas existen los Los grupos, ¿no? grupos ya Los grupos establecidos. cerrados, ¿no? Son cerrados y es muy difícil que una persona pueda insertarse en ese círculo, ¿no? Ahora, si hablamos de estudiantes que están dentro de las aulas, muchas veces tenemos dentro de los perfiles personológicos los estudiantes que les da igual pertenecer o no pertenecer a un grupo. Ellos psicológicamente están preparados para desarrollarse de manera individual, de manera autónoma. Es más, trabajan hasta mucho mejor solos que en un grupo, ¿no? Entonces, Ujú. tenemos de todo, ¿no? Entonces, posibles causas, procesos de adaptación. Otra causa también, el perfil personológico. Hay pues chicos que se les va muy bien el tema de la socialización y otros chicos pues que les cuesta mucho el socializar, ¿no? El poder tener una comunicación abierta con otros muchachos de su mismo sexo o de distinto sexo. Pero también el aspecto de tipo de personalidad afecta en el momento del desarrollo de las relaciones interpersonales con respeto. Oh, ya. Y por último, de acuerdo a su perspectiva, en su grupo de estudiantes, ¿existen estudiantes con problemas de autoestima? Si es afirmativa su respuesta, menciona las posibles manifestaciones y causas. La respuesta es sí. Ujú. Ya. Eh, ¿Cómo un docente se da cuenta, ¿no? De estos síntomas, estas señales, vamos a decirlo así? Ujú. En primer lugar, un docente recuerda que uno también fue adolescente en algún momento de la vida, ¿no? Ya. Y esto también nos hace pensar muchísimo que la personalidad se configura con el transcurso de los días, de los meses, bajo la influencia de la familia, de la iglesia, en caso asista a la iglesia, de la escuela, del barrio, del círculo de amistades. Esa personalidad se va configurando con el paso de los días. Entonces, todo es un proceso, ¿no? Y estos síntomas se van a ir mostrando, obviamente, cuando el estudiante se aísla. Hay muchos chicos que se aíslan en el recreo. Uno puede observar en el recreo estos comportamientos, se aíslan pensativos o lo vemos comer solo un lunes, un martes, un miércoles, ya eso es preocupante, ¿no? De Ujú. ver ese tipo de comportamientos que se aíslan, que no buscan un grupito, ¿no? Para por lo menos reírse un poco, ¿no? Entonces ahí es donde el docente busca la manera de cómo guiar, digo yo, a las ovejitas dentro del redil para que los chicos puedan formar parte de un momento de disipación del pensamiento, para que por lo menos socialice algo en el recreo con distintos compañeros. Y cuando le ha tocado estos casos con sus estudiantes, de que los ve tristes, con medios depresivos, ¿les han comentado a usted de cuáles son las causas? O sea, ¿tienen problemas en la casa? ¿Se pelearon con una amiga? ¿Con su Claro, novio? sí, el aspecto
del origen de un sentimiento de tristeza o más allá de un simple sentimiento de tristeza es el trastorno de la ansiedad, ¿no? De la angustia. La ansiedad y la angustia es por demasiada preocupación por el futuro. Están pensando en el futuro bastante. Mm, Otros que estén desarrollando bastante lo que es, por ejemplo, la angustia y la ansiedad de no saber qué será de su futuro, de cómo voy a poder vivir y sobrevivir en un mundo tan cambiante, en un mundo tan brutal, por así decirlo, ¿no? Que no perdona nada, porque estamos viviendo en un mundo muy competitivo, ¿no? No tan colaborativo, no tan humanista como aparentemente se nos dice que es, pero que no lo es. Entonces, estos son factores que llevan a una mente pensante a reflexionar qué será de mí. Y eso genera pues angustia, desesperación, porque a veces se pregunta el chico, bueno, ¿yo qué recursos tengo para poder después de graduarme, cómo sobrevivir? Si después que padre y madre ya fallecen, ¿y yo qué hago con mi vida? Entonces son preguntas que sí afectan a la mente de un estudiante, ¿no? Pensante, porque sí tenemos estudiantes pensantes reflexivos. Otro grupo de estudiantes, pues, que son en su mayoría, son aquellos que no piensan, no son aquellos que otros, como dicen en la sierra, le dan pensando y otros toman las decisiones por ellos. Ese es un grupo mm. mucho más grande, ¿no? Ya que también sienten angustia, también sienten tristeza. ¿Por qué? Porque en el hogar hay problemas. Ven a sus padres discutir, ven a sus padres insultarse, ven al padre o la madre salir aventando la puerta. Este tipo de situaciones afectan el desarrollo psicoemocional de la personalidad de cualquier niño, niña o adolescente. Si afecta hasta en el mismo adulto que se considera que ya está formado, Ujú. cuánto más no afecta en un adolescente. Entonces, frente a eso, entonces, los pedagogos, los maestros, los psicólogos, salimos al encuentro para brindar cierto proceso de contención para ser un lugar de oxigenación, ¿no? Que hoy la escuela no solamente sirva para impartir ciencia, ¿no? La academia, sino también sirva como un lugar de oxigenación, como un lugar de catarsis, porque el mundo se está cayendo en pedazos en el hogar, Claro. en el mundo entero, la inestabilidad que vive el país, la inseguridad política, social, económica, frente a todos esos factores que viven los niños en crecimiento y los adolescentes, la escuela y el hogar deben ser lugares de paz. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por la entrevista. Han sido sus respuestas muy esclarecedoras. Muchísimas Gra gracias. Gracias a usted por la invitación, estimada Carolina Ha sido un Arrieta. gusto. Que tenga buena tarde. Buenas.